En algún lugar del cielo sudamericano, un azul intenso aún se mueve entre las nubes. Es un vuelo elegante, poderoso y, al mismo tiempo, frágil. Durante generaciones, el guacamayo azul ha cruzado estos paisajes como si siempre hubiera estado allí, como si fuera eterno. Pero hoy, ese vuelo ya no es seguro. Cada vez que el guacamayo azul abre sus alas, lo hace sobre un territorio que se reduce. Los árboles que lo alimentaron durante siglos desaparecen. Los silencios del bosque se vuelven más largos. Y lo que antes era un canto habitual, ahora se escucha cada vez menos. Científicos advierten que esta ave, una de las más impresionantes del planeta, podría desaparecer de la naturaleza en apenas 20 años. No por una tragedia repentina, sino por una suma de acciones humanas repetidas una y otra vez. La tala, el fuego, el tráfico ilegal, la indiferencia. Esta no es solo la historia de un ave en peligro, es una historia sobre límites, sobre lo que ocurre cuando una especie avanza sin mirar atrás, y sobre una pregunta incómoda que aún está en el aire. ¿Seremos la generación que permitió que el guacamayo azul desapareciera, o la que decidió cambiar su destino? Mucho antes de que existieran carreteras, ciudades o mapas modernos, el guacamayo azul ya habitaba los cielos de América del Sur. Para los pueblos originarios, no era solo un animal más del bosque. Era un símbolo vivo de fuerza, libertad y conexión con lo sagrado. Sus plumas azules aparecían en rituales, adornos y ceremonias, no como un objeto de lujo, sino como un vínculo con la naturaleza y con el cielo. El guacamayo azul formaba parte de un equilibrio antiguo, donde cada ser tenía un lugar y una función. Durante siglos, estas aves vivieron en grandes extensiones de selvas, sabanas y humedales. Su presencia era señal de un ecosistema sano, con árboles antiguos, frutos abundantes y ciclos naturales estables. En regiones como el Pantanal y áreas de la Amazonía, el guacamayo azul ayudaba a mantener el bosque vivo, dispersando semillas y favoreciendo la regeneración natural. Con la llegada de la colonización europea, ese equilibrio comenzó a romperse lentamente. Los bosques fueron vistos como recursos a explotar, no como sistemas vivos. Se talaron árboles centenarios, se transformaron paisajes y se impusieron nuevos modelos de ocupación del territorio. Aún así, durante mucho tiempo, el guacamayo azul logró resistir. El territorio era amplio y la naturaleza aún tenía espacio para recuperarse. El verdadero punto de quiebre llegó en el siglo XX. La expansión de la agricultura intensiva, la ganadería a gran escala y la urbanización avanzaron sobre los últimos refugios naturales. Árboles esenciales para la reproducción fueron eliminados, interrumpiendo ciclos que tardaban décadas en formarse. Al mismo tiempo, el tráfico ilegal convirtió al guacamayo azul en un objeto de deseo. Su belleza y su inteligencia lo transformaron en una mercancía. Miles de crías fueron arrancadas de sus nidos. Muchas murieron en el camino, otras sobrevivieron, pero condenadas a una vida en cautiverio. Con el paso de los años, la ciencia comenzó a confirmar lo que el silencio del bosque ya anunciaba. Las poblaciones disminuían, las bandadas se fragmentaban, lugares donde antes el cielo se llenaba de azul quedaron vacíos. Hoy, la historia del guacamayo azul es también la historia de nuestra relación con la naturaleza, una relación marcada por decisiones pequeñas, repetidas durante décadas, que terminaron empujando a una especie al borde de la desaparición. El guacamayo azul no pasa desapercibido. Es una de las aves voladoras más grandes del mundo, con un cuerpo que puede superar el metro de longitud y un plumaje de un azul intenso que parece reflejar el cielo. Su pico es fuerte, curvado y resistente. Con él puede abrir semillas duras que otras especies no logran romper. Esta habilidad le permite acceder a alimentos exclusivos,
pero también lo hace dependiente de ciertos árboles que hoy están desapareciendo. Sus ojos, rodeados por una piel clara, revelan algo más que belleza. Revelan inteligencia. El guacamayo azul aprende, recuerda rutas, reconoce individuos y forma vínculos duraderos. Muchas parejas permanecen juntas toda la vida. Puede vivir más de 50 años en libertad, siempre que el entorno se lo permita. Cada parte de su cuerpo está diseñada para el vuelo, la resistencia y la vida en comunidad. Sin embargo, esa especialización, que lo hizo tan exitoso durante miles de años, hoy lo vuelve especialmente vulnerable a los cambios provocados por los seres humanos. El guacamayo azul no caza. Su supervivencia depende de frutos, semillas y nueces que encuentra en el bosque. Su dieta está profundamente ligada a la existencia de árboles específicos, muchos de los cuales tardan décadas en crecer. Cada día, estas aves recorren grandes distancias en busca de alimento. Siguen rutas aprendidas, transmitidas de generación en generación. No vuelan al azar. El bosque es un mapa vivo que conocen desde siempre. Mientras se alimentan, cumplen una función esencial: dispersan semillas. Algunas germinan lejos del árbol original, ayudando a que el bosque se renueve y se expanda. Sin el guacamayo azul, muchas de estas plantas tienen menos posibilidades de sobrevivir. Cuando los bosques se fragmentan, todo cambia. Las fuentes de alimento se vuelven escasas y lejanas. Las aves gastan más energía, se exponen a más riesgos y tienen menos oportunidades de reproducirse. Lo que parece una simple tala se convierte en una amenaza directa para su existencia. La posible extinción del guacamayo azul no es una advertencia exagerada. Es una proyección basada en datos reales. La pérdida de hábitat, el tráfico ilegal y el cambio climático actúan al mismo tiempo, debilitando a la especie desde distintos frentes. A medida que la población disminuye, también lo hace la diversidad genética. Esto vuelve a las aves más vulnerables a enfermedades y a cambios ambientales. Aunque existen esfuerzos de conservación, proteger al guacamayo azul no significa solo salvar individuos. Significa preservar ecosistemas completos. Sin bosque, no hay futuro posible para esta especie. El guacamayo azul todavía vuela, todavía canta, todavía resiste. Su desaparición no es inevitable, pero el tiempo juega en su contra. Protegerlo implica cuidar los bosques, respetar los ritmos de la naturaleza y asumir que cada acción humana tiene consecuencias. El guacamayo azul no necesita compasión, necesita espacio, árboles, silencio y equilibrio. Su historia nos recuerda que la belleza no protege de la extinción, y que incluso las especies más imponentes pueden desaparecer si no se las defiende. Tal vez, dentro de 20 años, el cielo siga pintándose de azul. O tal vez ese color solo exista en imágenes y recuerdos. La diferencia entre un futuro y otro depende de las decisiones que tomemos hoy.